Buenos días, hermanos. Nuevamente les saludamos desde Lerma de Villada, Estado de México. Es un gozo y un privilegio para nosotros tomar el lugar que Dios nos da para predicar esta palabra. Esta palabra que estoy seguro que Dios te va a hablar como me ha hablado a mí. Porque estamos en tiempos difíciles y necesitamos que Dios nos hable este tipo de palabra, ya que abunda el desánimo. Abunda el desánimo no nomás en México, sino en la humanidad entera. Y es por demás que repasemos qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque tú bien lo sabes, lo repiten en todos los noticieros, en todos los periódicos. No hay una conversación que no esté involucrado todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero hoy Dios nos va a hablar porque la palabra que Dios me dio para compartir contigo le titulé Es tiempo de cobrar ánimo, levántate. Entonces vamos a dejar que Dios y el Espíritu Santo se mueva con poder en tu vida, como así se ha movido en mi vida. Yo estoy seguro que después de esto vas a aprender de Dios, a aprender de tener la sabiduría que desciende de lo alto para poder cobrar ánimo en tiempo de dificultad. Vamos a ver algunos ejemplos, lo que el tiempo me permita para poder hacer los ejemplos para que quede bien claro qué vamos a hacer con el desánimo que nos está invadiendo, no nomás en una iglesia, en las familias, en el país, en los estados, en los municipios, en todo lugar, donde quiera que se mueve un ser humano, allí está el desánimo. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Y eso es lo que vamos a predicar en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para darte muchas gracias. Gracias por la oportunidad que a mí me das de predicar tu palabra. Muchas gracias. Gracias también por la vida de nuestros hermanos que han dispuesto su corazón para oír tu voz. Porque aun cuando yo soy el predicador, el que va a hablar eres tú, Padre. Y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de su pueblo. Porque sin el Espíritu Santo, la verdad, no podríamos entender nada. Te suplicamos, Señor Jesucristo, que donde quiera que estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estés ahí en medio de ellos. Pero si tú ves que hay solamente 2 personas, te pido, Señor Jesucristo, que tú seas esa tercera persona para cumplir la palabra de Dios. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, yo me someto a tu perfecta voluntad, a la voluntad del Padre, y que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero empezar dibujando en tu mente una imagen que nos va a ayudar a entender lo que se va a tratar la palabra de Dios. Quiero mostrarte este lazo. Es un lazo que normalmente pues es algo grueso, pero llega el gruesor de este tamaño cuando se trata de un lazo para sostener un barco, el barco más grande del mundo, que se llama Harmony. Ese barco que pesa 227,000 toneladas, así con un lazo con este gruesor de diámetro, sostiene a ese barco más grande del mundo. Por esa razón, yo quiero que tú veas cómo la sabiduría del hombre, en un hilo, uniéndolo así, en un hilo tan pequeño, puede llegar a tener este gruesor. Es sabiduría de hombres para sostener 227,000 toneladas, que es el barco más grande, el crucero más grande del mundo. Reconocido, lo puedes buscar en internet como tú quieras, se llama Harmony.
Ese crucero pues tiene hasta toboganes como si fuera un parque acuático. Es el más grande del mundo. El caso es de que el punto que el hombre siempre usa su sabiduría y cuando llegan los problemas el hombre sigue usando su sabiduría. Piensa de que como él hizo un cordón para sostener tantas toneladas puede llegar a resolver sus propios problemas y es ahí donde se equivoca el ser humano. Es ahí donde el ser humano se equivoca porque Dios no sostiene un barco, sostiene el mundo entero. Y no necesita de hilos. Él sostiene al universo entero y Él no necesita de hilos. Él es poderoso, Él no necesita de herramientas. Su palabra es suficiente para sostener el universo entero. La tierra misma la sostiene Él con su mano. Si tú comienzas a echarle ciencia y dices, no, pues que la gravedad. Yo te quiero decir, hablando de la gravedad, que la gravedad, el desánimo, es mucho más fuerte que la gravedad que te sumerge en la profundidad del abismo y es muy difícil que una persona pueda salir de él. Pero ¿sabes quién vence la gravedad? Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vence la gravedad del desánimo, porque funcionan de la misma manera. El desánimo es como la gravedad, te arrastra a lo más profundo, te arrastra mucho más que tus fuerzas. A todo científico que ha inventado tantas cosas, yo estoy seguro que en su vida natural, en su vida normal, tiene problemas familiares, tiene problemas en sus situaciones personales. ¿Por qué? Y muchas veces sufre el arrastre de ese desánimo a las profundidades donde muchas veces científicos se han suicidado porque no han podido salir de él. Pero yo te quiero mostrar el camino a través de la palabra de Dios que Jehová Dios puede levantar a quien sea y sacar a quien sea del desánimo. Quiero llevarte a una primera palabra de Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 en Reina Valera. Vamos a leer desde el 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, y porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nosotros vemos de que la palabra de Dios y todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras derriba todo argumento y altivez de los seres humanos. Ese argumento normalmente es porque han ido a una universidad, quizás se han doctorado o han obtenido algunos otros doctorados en diferentes cosas y han ganado premios, reconocimientos humanos, pero para Dios, la verdad, son más que argumentos y altivez. Porque Dios da sabiduría verdadera para poder salir de esas situaciones de desánimo. Yo quiero que pongas mucha atención de aquí en adelante porque vamos a hablar de ti, de tu situación. No vamos a hablar de situaciones ajenas, sino vamos hablando de tu situación, de tu familia, de tus problemas. Porque ese es el punto, porque Dios escogió los ejemplos que nosotros necesitamos para que podamos ver a través de esos ejemplos una transformación que nosotros necesitamos, porque Dios quiere que tú seas diferente, seas feliz y aprendas a depender de Dios. Cuando una persona depende de Dios, la verdad, sinceramente, el desánimo es muy fácil de guerrear con él. Yo no te digo de que hay momentos que como ministro de la palabra de Dios no caemos en desánimo, pero no nos mantenemos ahí. No nos mantenemos ahí. Yo no voy a decir que somos vulnerables. Claro que caemos en desánimo, pero rápidamente Jehová Dios es el que nos sustenta, nos lleva y nos mantiene con su mano. Y la palabra de Dios es para ese propósito, usar la palabra de Dios. La sabiduría de Dios
y la sabiduría del hombre son muy distintas. La sabiduría del hombre hace cosas que a Dios no le agradan. Es cuando se convierte animal, terrenal y diabólica. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestro andar, de nuestro pensar, de nuestro caminar. Nosotros los cristianos evidentemente no tenemos la suficiente sabiduría de Dios. Y se nota en nuestras palabras. Cuando nosotros comenzamos a hablar, normalmente se nota si Dios está o no está en ese ser humano. Nuestras palabras y nuestras decisiones hacen más y más evidente de que es ausencia de Dios, ausencia de sabiduría de Dios. Somos sabios y porque somos sabios nos exponemos mucho a muchos peligros porque comenzamos a tomar malas decisiones, decidimos hacer cosas que van en contra de nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos eso, estamos empleando la sabiduría de hombre. Y esa sabiduría de hombre es la que nos lleva a hacer cosas terribles en contra de nuestra familia, en contra nuestra también. Yo quiero que me acompañen también al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16, ahora en el lenguaje actual. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Esa es sabiduría de Dios. Si tú tienes algún posgrado, algún doctorado, alguna licenciatura, no te creas de que tú eres superior. Porque cuando tú te crees superior a una persona humilde que no ha tenido la oportunidad ni siquiera de estudiar la primaria, te aseguro que tú estás contra del Creador, de Jehová Dios de los ejércitos. El que te haya dado la oportunidad de tener unos talentos a ti diferentes a esa persona que solamente le dio un talento y tú tienes los 5 talentos, eso no te hace mejor que esa persona que tiene un solo talento. ¿Cuál talento? El talento de buscar a Dios solamente porque no tuvo la oportunidad de ir a una escuela. Y quizás tú, por haber ido a una escuela, te crees muy sabio. Y yo te quiero decir y corregir de que estás yendo contra el Creador. Dios está contra ti y tú contra Él. Él no camina a tu lado. Él no camina con los soberbios. Al contrario, resiste a los soberbios. Por eso muchas veces pensamos que tenemos toda la razón y actuamos y decidimos porque pensamos, tenemos la seguridad que nosotros tenemos la razón. Yo no sé si tú has oído a un joven que ha ido simplemente a la secundaria y ya comienza a protestar contra sus padres. No, pues es que yo sé, yo fui a la escuela, y comienza a renegar y se olvida del mandato. Honra a tu padre y a tu madre, y lo hace a un lado. Ahora protesta por todo, ahora reniega con el padre, reniega con la madre. ¿Por qué? Porque ya simplemente fue a la secundaria. Deja que vaya a la preparatoria. Es peor y va creciendo su arrogancia y prepotencia y se olvida del mandato que le da Dios. Honra a tu padre y honra a tu madre para que tus días sean largos. Y si sigue la prepotencia así, creyéndose que porque va a una universidad, enseguida, ahora ya ni siquiera le pueden hablar porque se cree sábelo todo. Y qué equivocado está. Muchas veces ese pensamiento nos va a llevar a caer en muchos desánimos. Dios, ¿por qué cae el ser humano en desánimo si ha ido a una universidad, si dice que lo tiene todo? ¿Por qué cae en desánimo y no puede salir de ese desánimo? Porque Dios se alejó de él. Porque Dios no puede estar con los soberbios. Dios, escrito está, Dios resiste a los soberbios. Y todo aquel joven que ha llegado a una licenciatura, a un posgrado y a un doctorado, cuidado. Normalmente por humanidad seguramente es una mujer o un hombre soberbia. Y obviamente si hay soberbia, Dios no está con ese ser humano. Pero como cristianos no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros debemos ser sabios en la opinión de Dios. Ahí tenemos que ser sabios. El poder de Dios y la sabiduría de Dios nos hace ser unos seres humanos distintos y diferentes. La obra de Dios en el creyente es algo extraordinario. Nosotros cuando vemos a un ser humano, cuando Dios está obrando su luz admirable en ese ser humano, se nota. La verdad se nota. Apenas tuvimos la oportunidad de tener un taller de la confianza y bueno, la confianza es un atributo de Dios.
Pero el ser humano se cree que la confianza la puede fabricar el ser humano y es imposible. Pero la arrogancia y la prepotencia del ser humano cree de que ese valor tan importante, el valor de los valores, puede adquirirse a través del conocimiento, a través de ir a una institución, a través de que él quiera hacerlo. Y no es así. Si Dios no está en ese corazón, esa confianza desaparece, porque es algo de la presencia de Jehová Dios. Quiero llevarte a un libro más, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y versículo 6 en el lenguaje actual. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídala a Dios, Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en caro. Eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. El creyente puede obtener la sabiduría de Dios solamente así, hermano. Como dice la palabra, si nosotros vemos de que hemos ido a la escuela, pero la escuela no nos puede dar la sabiduría de Dios, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Pedirla a Dios, pero pedirla no decretando, no diciéndole y tronándole los dedos a Dios. Hoy Dios no es trabajador de nadie. Dios, yo te quiero hacer una aclaración. Dios no te necesita a ti y no me necesita a mí. Dios es Dios y tú no puedes decretar, es que escrito está. Mira, bájale a tu arrogancia y sé más humildes para que puedas tener una relación con Dios. Si el creyente puede obtener la sabiduría de Dios, es porque Dios ha pesado tu corazón y sabe de que tú la vas a saber usar esa sabiduría. Él no te va a dar una sabiduría para que tú la emplees mal. Y nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos que Dios les ha dado el don de sanidad y todo eso lo hacen para su beneficio? Si tú puedes saber de que ellos tienen un don, puede también darse en cuenta de que ellos no están con la sabiduría de Dios porque actúan para su propio medio. Eso tienes que darte cuenta tú. ¿Por qué te das cuenta tú? Porque si tú ves que esas personas que tienen don de sanidad y todo el mundo le pone alfombras rojas y ahí viene el evangelista de Guatemala, de no sé, de algún otro país, y vemos, son faltos de sabiduría, porque la sabiduría de Dios no actúa así. La sabiduría de Dios te hace ser más humilde. Veamos al hombre más sabio del mundo, y es Jesucristo. ¿Cómo actuaba él? ¿A poco hacía cuando él iba a hacer esas sanidades a los leprosos? ¿A poco hacía que él hacía una campaña como la que vemos ahora? Él se hacía ver de la manera como ahora lo vemos, con tanta publicidad, con tanta aplausos y con tantas cosas, ¿verdad que no? Él solamente hacía esas sanidades. Y podemos ver de que la sabiduría es distinta. La sabiduría que desciende de lo alto te lleva a actuar de una manera distinta. Por eso nosotros tenemos que saber de dónde proviene, sabiduría de hombres o sabiduría de Dios, que te lleva a hacer decisiones, actúas de una manera distinta y de una manera muy diferente de una a la otra. La primera decisión necesaria para tomar sabiduría de Dios es querer saber de Jesucristo. Si tú quieres tener sabiduría, es porque yo quiero saber más del Padre, quiero saber más de Jesucristo, quiero saber más del Espíritu Santo, quiero conocer más profundo la palabra de Dios. Por eso necesito sabiduría. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2 en el lenguaje actual. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando el apóstol Pablo dice y le habla al pueblo de los Corintios, que en una visita anterior a ellos dice, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Fíjese que yo he notado, y a mí me impresiona mucho, cuando alguien va a un simple, de verdad simple seminario,
un simple seminario en teología y ya no quieren hablar con palabras que las personas entiendan. Tienen que hacerse notar como que son muy preparados en teología y entonces sus predicaciones son tan teológicas que el mundo que les está predicando no les entiende. ¿Por qué no les entiende? Porque usan un lenguaje teológico que normalmente a las personas que no han pasado por un seminario, pues no la comprenden. Se pasan así, pues yo no sé qué dijo, no sé a qué se refirió. Por ejemplo, una palabra tan común en las personas que estudian teología, que es un eisegesis o exégesis. ¿Para qué le empleas? O sea, no hay necesidad. Sí, ¿por qué no dices lo que está dentro de la palabra y lo que está fuera de la palabra? Ah, no, pero tienen que usar la palabra eisegesis o exégesis. No tenemos que hacer esas cosas porque la instrucción en manual de vida se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo Pablo? Dice claramente, no lo hice con palabras difíciles y ni traté de impresionarlos. Entonces ahí está la pauta. ¿Qué debemos y cómo lo debemos de hacer nosotros? Tal como está escrito, mis hermanos. Muchas veces nosotros no volteamos a la Escritura para saber cómo quiere Dios que yo predique. Normalmente si yo ya me preparé en teología, trato de impresionar, trato de hablar palabras que impresionen, que se note que yo soy una persona preparada en teología y que no estoy parado aquí en este púlpito por ignorante, estoy parado en este púlpito porque conozco mucho. Y esas cosas no deben de suceder. Lo que vale es la unción que Dios te da, la transformación en las personas a través de cada palabra que Dios te da. Y tú, siervo, si tú me estás oyendo, yo te digo, bájale a tu arrogancia y prepotencia y habla como Pablo. Habla con palabras no difíciles de entender, ni impresiones a nadie. Al que tienes que impresionar es a Dios con tu humildad. Cuando el apóstol Pablo nos enseña, Dios nos enseña a través de él, pues nosotros hacemos discursos, sabemos hacer discursos bien elaborados y sabemos que la sabiduría de Dios empleada con la unción que Dios nos da, sabemos de que no tenemos que emplear ningún término teológico solamente si tú te preparaste bien por ti. Si no te preparaste, mal por ti. Pero no debes usar esa preparación para impresionar. No debe de ser así. La humildad en el siervo lo hace grande. Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Y lo vemos plasmado en la Escritura, siempre, siempre, siempre. Lo vamos a ver, los ejemplos que Dios escogió. Quiero llevarte a ver a un profeta que usó la sabiduría humana. Y vamos a ver a Isaías 29:14 en el lenguaje actual. Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Entonces Dios dice a través del profeta Isaías que Él va a venir en este tiempo a destruir toda sabiduría de los hombres. Entonces, ¿te acuerdas aquel ejemplo que te dije? Que un hilo tan delicado y puede hacer una soga tan poderosa como este diámetro, entonces puede sostener al barco más grande del mundo. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita de hilos, ni necesita de sogas para sostener, no necesita nada. Él solamente lo sostiene con su palabra, con su poder, porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Esas cualidades que el ser humano y la sabiduría del ser humano no lo podrían llevar ni acercarse a Dios en su semejanza, en ese poderío. Quiero llevarte al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19, ahora en una traducción diferente. Dios habla hoy. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Por eso nosotros, si tenemos tanta advertencia, tanta profecía en la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Dejar de obtener sabiduría humana para nosotros ir hacia Dios, como dice el libro de Santiago, y pedírsela a Él, porque Él no nos va a echar en cara nada. Cuando se la pedimos, Él la va a dar en abundancia, sin referirnos nada. En cambio, cuando tú
eres una persona que le pide para estudiar, siempre va a llegar un momento de que te van a echar en cara eso. Siempre te van a decir, pues por mí estudiaste, por mí te estás preparando, tú sola no pudiste hacer las cosas, yo te pagué la escuela, siempre una referencia. Pero ¿qué crees? Dios nunca te va a referir nada. Él te va a dar sabiduría diferente y que nunca será quitada esa sabiduría. La segunda decisión acerca del Espíritu, porque Dios es Espíritu, pasamos a observar el versículo ahora de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5 en el lenguaje actual, ahora en esa versión. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni sé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Cuando Dios usa su poder, entonces se manifiesta de esta manera. Él se manifiesta porque el Espíritu Santo abre tu entendimiento. Cuando el Espíritu abre tu entendimiento, entonces no se trata de que tú seas muy inteligente o seas muy sabio o que hayas ido a una escuela. Imagínense aquellas personas, conozco 2, 3 personas que han estudiado un doctorado y creen que porque son doctorados ya por eso van a poder entender la palabra. ¿Qué tontería más grande? La verdad, y lo digo abiertamente, qué tontería más grande. La sabiduría de Dios solo se entiende porque Dios dice la palabra de aquí, así ustedes creyeron en Dios por medio de la sabiduría, no por la sabiduría menos, sino por el poder de Dios. El poder de Dios te hace entender la palabra de Dios, no tus estudios. No tus estudios. Corrige tu manera de entender porque estás siendo una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque estás diciendo de que esa sabiduría que te dieron en una universidad, ese doctorado, puede mucho más que la sabiduría que Dios te puede dar con su poder. Yo te recuerdo que una cuerda sí puede sostener un barco, pero te afirmo que Dios puede sostener el mundo sin cuerdas, solo por su poder, y ese es el poder que usa para que tú entiendas la palabra de Dios. Así que no te dejes abatir por alguien de que tiene un doctorado. ¿Y eso qué? Lo estamos respaldando en la palabra de Dios, que Dios en su sabiduría, Él escoge a quienes va a hacer entender. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 5, siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Él es el que nos da el poder para comunicarlo mejor el mensaje. Él es el que nos da el poder y la gracia para estar delante de los hombres. Él es el único que puede hacer todas estas cosas. Nosotros como predicadores tenemos que aprender de que la gente no entiende porque soy un elocuente, un predicador de excelencia, porque he estudiado hermenéutica, porque he estudiado homilética, porque he estudiado oratoria. No es por eso, es por el poder de Dios. Yo tengo que reconocer de que es por el poder de Dios, no es nada de lo que tú te prepares, no es nada de lo que tú sabes, es poder de Dios, solamente es el poder de Dios. Escrito está, bórrate esa arrogancia de que es porque tú te has preparado mucho. Aprende del Espíritu, aprende del Padre. En nuestro Padre Celestial, Él hará todas las cosas por ti porque Él quiere usarte solamente, pero es su palabra. Él es el que está hablando. Cuando tú entiendes estas cosas, entonces te dejas en las manos de Dios, comienza a funcionar el poder de Dios. Si tú lo haces porque tú reconoces de que te has preparado, no, pues yo soy un hermenéutico, homilético, he estudiado oratoria para ser elocuente en mis discursos, sé preparar también lo exegético de la palabra, sé muy bien lo que puedo hacer. Déjate de tantas tonterías, perdón la expresión, pero la verdad no es eso, la verdad es poder de Dios. Eso es absolutamente la verdad, es el poder de Dios. Cuando yo entendí esto, dejé de usar, me preparé, sí, pero ¿sabes qué? Dejé de usar todas esas cosas y me puse en las manos de Dios. Me puse en las manos de Dios. Hoy, a las 3 de la mañana, estuve
en la presencia de Dios. Y esto funciona así, en la presencia de Dios. Y si tú puedes verme a través de esa cámara, vas a ver de que no se me nota ningún desvelo. ¿Por qué? Porque la fuerza, el gozo y el poder de Dios en mi vida es lo que está haciendo la obra del Espíritu Santo. No es uno, es el Dios. Tenemos que reconocer de que en todo Dios es el que hace la obra, no tú, no yo, es Dios. Él aumenta quienes han de ser salvos. No eres tú por tu elocuencia, es Dios. Quiero llevarte a un libro, Isaías 41:10 en el lenguaje actual. Por tanto, no tengas miedo, que yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerzas y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Eso es Dios. A mí me impacta cuando la fidelidad de Dios, la confianza que podemos tener, cuando Él dice siempre, siempre, y repite siempre, siempre. Él siempre, cuando dice siempre, es que Él, su fidelidad, ahí está. Podemos tener la confianza de que Él es fiel y que Él nunca, jamás, porque Él dice siempre, nunca te va a fallar. Quiero llevarte a otro libro de Salmo 23 en el versículo 4 en el lenguaje actual. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás en mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza, lo que les hablaba. Apenas el taller pasado hablamos de este valor de la confianza. Cuando el ser humano tiene a Dios en su corazón, ese ser humano inspira confianza. Es un ser humano de confiar. ¿Por qué? Porque el que está en su corazón se llama Jehová Dios de los ejércitos. Quiero llevarte a un libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, y vamos a empezar con estos ejemplos, ¿ok? Yo te pido, dice Josué, que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Eso le dice el Padre a Josué. Y él sinceramente se anima de una manera extraordinaria y se anima de tal manera de que él camina de una manera distinta, una manera diferente. Nuestro Señor Jesucristo, como aquí Josué, fue sostenido en su sufrimiento. ¿Saben por qué fue sostenido en su sufrimiento? Por considerar la voluntad de Dios y el mandamiento de su Padre. Como predicadores, nunca debemos estar desanimados porque tenemos que confiar que el Espíritu Santo es el que se está moviendo en tu vida a través de tu vida. La sabiduría de Dios en el corazón del oyente no lo manejas tú, lo maneja el Espíritu Santo, lo maneja el Padre Celestial. Los predicadores solamente somos instrumentos. No debemos depender de nuestra homilética, ni de nuestra hermenéutica, ni de la exégesis, ni nuestra elocuencia en la oratoria. No debemos depender de eso. Debemos depender siempre del Espíritu Santo. El ánimo en ser humano común y corriente es muy variable, siempre es muy variable, tan variable de que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que en los mejores tiempos que podemos tener, no falta el desánimo. Quiero llevarte a Hechos, capítulo 27, versículo 24 y 25, en la traducción del lenguaje Dios habla hoy. Versículo 24, me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Cuando Pablo estaba pasando por esta situación, Pablo estaba diciéndole de que no se desanimaran. ¿Por qué no se desanimaran? Porque resulta que Pablo estaba siendo llevado a Roma, pero Pablo entonces estaba todo el mundo desanimado y opinando. Había una sabiduría de hombre y había una sabiduría de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que distinguir aquí la sabiduría de Dios y la sabiduría de hombres. Por eso nosotros tenemos que distinguir esto, hermano. Lo que pasó aquí con Pablo,
Sabemos de que el hombre tenía que decir muchas cosas y le aconsejaba al dueño del barco, y también, no nomás al dueño, sino también al capitán. Les aconsejaban que siguieran adelante, pero la sabiduría de Dios se estaba manifestando de una manera que ellos no prestaron atención a lo que Dios les estaba diciendo a través de Pablo. Y eso es cuando chocan las dos sabidurías. La sabiduría de hombre es porque cuando seguramente Pablo les decía, no zarpemos, vayamos nosotros a esperar para que la tormenta. ¿Y saben qué? Ellos decían, pues, ¿qué puede saber este Pablo si nomás sabe hacer tiendas? ¿Qué puede saber de embarcaciones si él no es marinero? ¿Qué puede decirnos a nosotros si él no conoce del mar? ¿Qué puede? Pero él estaba hablando en el nombre de Dios, dándole la sabiduría de Dios. Es por eso que nosotros no podemos ser guiados aun cuando las personas nos digan alguna cosa, porque ellos simplemente solo tienen sabiduría de hombres. Pero cuando Dios te habla, debes de guiarte por esa sabiduría de Dios. Y aquí lo vemos. Lo vuelvo a leer en Hechos 27, 24 y 25. Me dijo, no tengas miedo. Es lo que le estaba hablando Dios. Todos ya estaban viendo de que las olas del mar estaban destruyendo, los vientos tan tempestuosos. Ellos estaban en ese mar cerca de Italia y estaban viajando a Roma, pero los sorprendió una tormenta, la cual no oyeron la sabiduría de Dios que esperaran. Criticaron a Pablo. Entonces aquí en el 25 dice, por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios. Estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. ¿Saben qué les dijo el ángel? Les dijo que se iba a perder todo, pero que sus vidas se iban a salvar. Y eso muchas veces nosotros se nos es difícil. Pero es que yo no quiero perder todo. Yo quiero que no se pierda nada, pero también mi vida que no se pierda. Pero muchas veces por tu sabiduría humana, hay veces que tomas decisiones que vas a perder todo por tu sabiduría. Pero Dios te dice, tu vida la va a guardar Dios. Y eso es lo importante. Porque estuvo la advertencia, estuvo lo que Dios habló, pero se burlaron del siervo de Dios y no hicieron caso. Nosotros estamos ante una pandemia, y esa pandemia no nos reunimos físicamente, y debido a esta pandemia nosotros la mayoría del pueblo de Dios entró en una fosa de desánimo. Tanto es tan desánimo de que ahora la verdad hay momentos que están tan desanimados que dicen, no tengo tiempo de ver la predicación como el pastor Víctor dice los domingos. La voy a ver después. No tengo tiempo de ver el devocional. No tengo tiempo de reunirme como el pastor Víctor quiere los viernes. No tengo tiempo de ver el taller los miércoles. No tengo tiempo de hacer el discipulado. No tengo tiempo de leer la escritura. No tengo tiempo. ¿Por qué hace el pueblo de Dios así? Porque esta pandemia, esta tempestad los está moviendo tanto que está quebrando su embarcación de una manera grave, pero no entienden de que todo esto lleva un propósito. Y todo esto Dios quiere que tú entiendas de que no te desanimes. Es solamente Dios está probando para ver si habías o no de obedecer su palabra. No te desanimes, no sea que también pierdas tu vida. Es por eso que la iglesia gloriosa, la única iglesia por la cual Jesucristo va a venir en un tiempo futuro, no muy lejano, esa iglesia gloriosa que habla Efesios, porque no va a venir por iglesias, va a venir por su iglesia. ¿A cuál es la iglesia gloriosa? La iglesia gloriosa, la que va a venir, es aquella que estudian y obedecen la sana doctrina de Cristo. Aquella doctrina de Cristo que Él mismo trajo y que le cuestionaron mucho. Le dijeron, qué rara y extraña doctrina trae. Sí, esa sana doctrina de Cristo es la que la iglesia gloriosa se va edificando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar muy vigilantes qué doctrina nos están enseñando en nuestra iglesia local. Porque Dios dice en su palabra, Él no
Es más, la palabra iglesia local no existe en la Sagrada Escritura. ¿Existe la iglesia gloriosa? Sí, en Efesios. ¿Existe el cuerpo de Cristo? Bastante respaldado. Pero iglesias locales no existen como tales. Nosotros somos iglesia. Yo te recuerdo de que la iglesia local tiene baños, tiene vestidores, tiene púlpito, tiene la iglesia verdadera, la iglesia gloriosa, ni púlpito tiene, no tiene baños, porque somos personas. Por eso no hay un lugar, algo, un espacio. Somos personas. Donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él viene a instituir una iglesia gloriosa. Quiero llevarte a un ejemplo importante. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, en el lenguaje actual. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Fíjese, Elías, un siervo tan grande en poder de Dios, que estas palabras sabias de una mujer sabia humanamente hablando, lo atemorizó tanto de que él comenzó a caminar en el desierto, a huir de esas palabras, de eso que esa mujer Jezabel le había dicho. Elías, un gran hombre de Dios, cayó en desánimo. ¿Cómo no vamos a caer cualquier cristiano que no tiene la fortaleza, no tiene la cercanía, el conocimiento, no tiene la relación con Dios? ¿Cuánto más no va a caer en desánimo un cristiano que solamente se la pasa navegando en las orillas para no comprometerse grandemente con Dios? ¿Cómo no se va a caer en desánimo si un hombre como Elías cayó en desánimo porque... ¿Saben por qué? Porque una simple mujer pagana lo amenazó de muerte y acababan de morir profetas de Baal, muertos por el poder de Dios. Pero vamos a aprender de esto. Porque es importante. Dije y digo siempre de que los mejores ejemplos Dios los pone y Él los ha escogido para que aprendamos de esto. Y yo quiero que aprendamos juntos acerca de lo que sucedió con Jezabel y Elías. Hay mucho que aprender aquí. Y vamos a ver cómo salió este hombre, Elías, del desánimo tan profundo como cayó. Número 1. No rompió su comunicación con Dios. Eso es algo muy importante. Que por más que estés desanimado, no pierdas tu comunicación con Dios. Ese es el punto número 1 muy importante. Y lo vamos a ver en Primera de Reyes 19, 4 al 8, que dice la palabra en el lenguaje actual. Y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Es cierto que sus oraciones en ese estado no son más que quejas. Lo podemos ver aquí en la palabra de Dios. Él se queja y no hace otra cosa más que quejarse. Pero ¿sabes qué? No pierde la comunicación con Dios. Entonces, eso es un primer punto que tú tienes que tomar en cuenta. En el momento de desánimo, no pierdas tu comunicación con Dios. Pero la mayoría de las personas, en ese desánimo, en lugar de comunicarse más con Dios, ¿saben qué hace? Vuelven a las drogas, vuelven al alcohol, vuelven a las mentiras, vuelven al mundo, se devuelven y dicen: es que no me siento digno de Dios. ¿Y por qué haces lo contrario que ya habías dejado? Entonces el consejo y lo que podemos ser edificados a través de lo que vemos de Jezabel y Elías es de que no pierdas en primer lugar la comunicación con Dios, aunque te estés quejando.
Pero no pierdas la comunicación con Dios. Eso extraemos de esta enseñanza. Pero aún así, habla siempre con Dios. Aunque te estés quejando, Dios es paciente. No es como nosotros los seres humanos desesperados. Ay, otra vez. No, Dios es paciente. Él sabe entender la humanidad tuya. Mi consejo como siervo de Dios es que aunque sea una queja y aunque estés chillando y moqueando, no dejes de comunicarte con Dios a través de Jesucristo. Pero no te alejes de Él. Punto número 2. Respondió al llamado de salir fuera de la cueva. La cueva simboliza la oscuridad del desánimo. ¿Y saben cómo obra? Obra como la gravedad. La verdad que la gravedad te arrastra hacia abajo, pues el desánimo te arrastra a lo más profundo de una cueva. Y es lo que pasó con Elías. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Estamos extrayendo enseñanzas a través de la palabra de Dios. Dice, entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y apártate y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por allí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Lo que podemos extraer de este versículo 11 es de que Dios te manda en este momento, si estás desanimado, desanimada, sal de ese desánimo, ve a la presencia de Dios. Eso es lo que te está mandando Dios. Que cuando nosotros más desanimados debemos ir a la presencia de Dios. Es lo que hizo Elías. Salió de la profundidad de la cueva y fue a la orilla a buscar a Dios. Y eso es lo que tiene que hacer una persona desanimada. Tiene que ir a la presencia de Dios porque Dios va a comenzar a actuar en tu vida. Aquí hubo un viento, hubo un terremoto, pero ¿sabes qué? Allí no estaba Dios. Pero nosotros tenemos que ir aprendiendo de la palabra de Dios, porque muchas veces la gente quiere aprender de testimonios humanos que el pastor ahí le habla. Es hora de los testimonios y ahora tenemos que hacer testimonios. Y sí impresiona, ¿no? Dice, mira cómo ese hombre lo cambió Dios, gloria a Dios, aleluya. Pura religiosidad, la verdad, pura religiosidad. Los testimonios verdaderos y que transforman a los seres humanos en los que están escritos y los que te estoy leyendo. Este testimonio aprende, se edifica y cambia y transforma. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Los otros testimonios nomás te alborotan tu sentimiento y tu emoción, pero no cambian a nadie. Si tú te puedes dar cuenta que en años y años pasan en tantos testimonios cada domingo y cada domingo y cada domingo, la verdad, ¿han cambiado a alguien? No han cambiado a nadie, solamente los mueven emociones. Solamente eso, los cambios suceden a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambia, transforma. Esa es la palabra de Dios. Una vez terminado su viaje, estamos en ese mismo punto número 2, cuando Elías sale fuera de la cueva. Una vez terminado su viaje, en el cual Dios sostuvo y mantuvo a Elías, estaba en el fondo de la cueva. El fondo de la cueva significa el fondo del desánimo, donde a muchas personas les cuesta salir. Les cuesta. Yo no sé qué causó ese desánimo. A lo mejor fue la pérdida de un hijo, tu bebé. A lo mejor, como nos sucedió a Lali y a mí, tuvimos pues el desánimo que me duró muchísimo tiempo porque yo no conocía a Dios, de muchos años en esa cueva de desánimo, porque perdimos una bebé de 7 meses de embarazo. Y esas cosas desaniman a cualquiera. Muchas veces pierdes a un ser querido que es muy difícil recuperarte de esa pérdida. Pero Dios quiere que salgas a la orilla de la cueva para Él hacer la obra en ti. Eso es lo que hizo a Elías. Cuando tan pronto él salió, entonces, ¿saben qué pasó? El desánimo es grande, pero el gigante poderoso es Jehová, Dios de los ejércitos, que solamente en su sola presencia va a haber cambios. Solo porque tú hiciste la obediencia de salir afuera, lo demás lo va a hacer Dios. Él te va a sacar del desánimo. Solamente tú tienes que levantarte, caminar a la orilla, encontrarte con Dios, y Dios va a hacer lo siguiente, porque Él es el poderoso gigante.
Él es el poderoso gigante, Él actúa en poder. Y vamos a ver cómo fue que actuó en poder cuando Elías salió a la orilla de la cueva del desánimo. Punto número 3. Elías se puso delante de Dios para recibir su palabra. Primera de Reyes 19, 12 al 14 en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él le contestó: yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres Dios todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares, ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Una vez que Elías salió afuera de la cueva del desánimo, estuvo en condiciones de ser interrogado por Dios. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo desanimado cuando Dios te está llamando? ¿Qué estás haciendo en ese desánimo? ¿Piensas resucitar a ese ser amado? ¿Piensas esa pérdida que tuviste, restaurarla tú? Es mejor salir a la presencia de Dios para ver qué va a hacer Él en eso apacible, en esa paz que solamente la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es palabra de Dios. Pero si tú no te atreves a salir de esa cueva del desánimo que te ha arrastrado como si fuera una gravedad a las profundidades de la inconsciencia, porque cuando uno está desanimado, está inconsciente, no sabe pensar, no sabe razonar, no tiene la capacidad creativa que Dios te quiere dar. Elías vuelve a intentar una defensa en su estado de desánimo, pero aún así esta presencia de Jehová Dios le indica a recibir su palabra. Como todos los seres humanos desanimados, siempre tenemos pretextos. Siempre es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hijo, es que sí, déjate, está chillando, tú no puedes revivirlo, tú tienes que salir de ese desánimo porque no eres tú el que controla la vida, es Jehová Dios, el poderoso gigante. Tú tienes que entender de que ese desánimo el diablo te puso en esa posición para que hagas más barbaridades en tu propia vida y destruyas a todo lo que te rodea. Aquellas personas que dices amar son las que estás destruyendo con tu desánimo. No nomás caíste tú, sino arrastras a tu familia. Y eso es lo que Dios quiere. Déjate de boberías. Deja de que, es que mi papá, yo lo amaba mucho, es que mi mamá, es que mi hijo. Déjate de tonterías. Dios tiene una vida de victoria para ti. Tienes que salir adelante. El mundo no se acaba allí. Es parte de la vida de que nuestros seres queridos mueran. Es parte de la vida de que un hijo muera. Es parte de la vida de que tú pienses y razones de que Dios es el que tiene el control. Cuando tú te pones en la voluntad de Dios, como se puso Josué, como se puso Jesucristo se puso en la voluntad de Dios, porque Él le decía por 3 veces en el monte de Getsemaní que pasara por él esa copa, pero entendió. La obediencia a Dios es mejor que cualquier cosa. Hágase tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que tienes que entender, desanimado, desanimada. Tienes que entender de que sobre todo desánimo está Dios, el poderoso gigante que te está hablando y quiere darte palabra. Ya no huyas, ya no dejes de oír los devocionales, ya no dejes de estar en los talleres los miércoles, ya no dejes de estar en el tiempo de oración los viernes, ya no dejes tu discipulado personal, ya no dejes de alimentarte cada domingo como un alimento principal para tu alma. Ya reacciona y sal de esa cueva de desánimo y ponte al pie, porque Jehová Dios te va a hablar. Solo eso haz. Pon tu vida para que Dios te hable y las cosas van a cambiar. Porque el que las cambia no eres tú, las va a cambiar Dios. Hoy no tengo ánimo de leer las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo hemos oído eso?
muchísimas veces. ¿Cuántas veces hoy no tengo ganas de orar? Hoy no tengo ánimo de oír el devocional. Ay, me siento, de verdad, después lo veo, después lo oigo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es que son parte de la naturaleza humana que comenzamos. Y yo te digo a ti, pueblo de Dios, porque yo sé, y no soy adivino, sé de que mucho del pueblo de Dios ha caído en desánimo. Ha caído en desánimo porque como ya no ven al pastor Víctor, como ya no ven a la hermana Lali, como ya no ven a los otros hermanos, es más fácil llegar, bueno, pues es que, bueno, dijo Pedro, ¿no? Pues ya no está el Señor Jesús, pues yo me voy a ir a pescar. Y así es, así funciona el desánimo. Como ya no veo al pastor Víctor, pues yo lo que sé hacer muy bien es tomar, es fumar. A lo mejor me voy a enrollar un cigarrito así con marihuana y me lo voy a fumar. A lo mejor me voy a drogar otra vez. A lo mejor voy a emborracharme otra vez. A lo mejor vuelvo a las andadas con mujeres. No sé, como nadie me ve, ¿no? Entonces entramos en un desánimo que va destruyendo. Es como un tobogán. Tan pronto llegas a la orilla y para que pares es hasta llegar al fondo. No hagas eso. Te pido que solo en el desánimo te pongas a la orilla para que la palabra de Dios haga el efecto en tu vida. Pero si tú no te pones a la orilla, Dios no te puede hablar. Punto número 4. Obedece a la nueva comisión que Dios le da. Eso es lo que tenemos que hacer. Del desánimo, él se puso a la orilla, oyó la voz de Dios, Elías, y después Dios le da una nueva comisión. Y dice en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 15, en el lenguaje actual, entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria. Sorprendentemente, no hay reproches de Dios. Si tú te fijas en todo el relato de las Sagradas Escrituras, Dios jamás le reprocha a Elías nada. Así que no te llene de basura el diablo de que, ay, pero es que he hecho las cosas tan mal, es que Dios qué me va a decir, me va a juzgar. No. Si tú puedes ver en este ejemplo, Dios jamás a Elías le dijo un solo reproche, pero sí lo oyó en todas aquellas quejas que Elías tuvo. Pero Dios nunca le reprochó nada. Cuando él ya recibió la palabra de Dios porque salió a la orilla a oír la voz de Dios, entonces Dios le da una nueva instrucción. ¿Sabes qué? Ni siquiera le dijo, olvídate de lo que has hecho. No, solamente como si nunca hubiera pasado nada, Dios solamente le dice, ¿sabes qué? Entonces regrésate por donde mismo que tú llegaste aquí. Y eso es lo que te va a decir Dios. Has dejado a tu familia, hombre, varón. Has dejado a tu familia, mujer. Regrésate por donde tú has perdido esa familia. Regrésate por donde tú has dejado la buena comunicación con tu familia. Regrésate por donde tú la perdiste. Regrésate y vuelve porque Dios te está dando una nueva instrucción. Regresa porque Dios quiere que esa familia ahora haga una casa de oración y puedan ser esa casa de oración, esa iglesia gloriosa juntos. Porque Dios se manifiesta en la unidad. Eso es lo que Dios quiere ahora. Y si tú lo entiendes, solo ponte en la orilla para oír la voz de Dios. Yo te recuerdo que Dios siempre se mueve en propósitos. Dios siempre se va a mover en propósitos, en la necesidad y siempre en la humildad. Y siempre cuando tú te humilles y hay un corazón constricto y humillado, Él siempre se va a manifestar en tu vida. Él solamente quiere ver eso, un arrepentimiento genuino. Quiero llevarte al libro de Isaías 41:10 en el lenguaje actual. Por tanto, no tengas miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerzas y ayudará. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Eso me encanta a mí cuando dice Dios siempre. Y indica que no importa en qué momento yo caí en un desánimo, sé que Dios dice siempre me va a ayudar, siempre su mano victoriosa me dará el apoyo y me dará fuerzas. Y Elías entendió eso. Elías se puso en marcha nuevamente y volviendo a ser ese siervo poderoso, lo que había perdido en el desánimo porque había recibido una amenaza, ahora volvía a ser ese siervo poderoso. No podremos escapar de tanta
tantas cosas que nos desaniman. No podemos escapar de eso, pero lo que sí podemos hacer es que cada vez que caigamos en desánimo, salir a la orilla a oír la voz de Dios, no escondernos. Eso podemos hacer. Jehová Dios es un comienzo para salir de cualquier desánimo. Tú estás en un desánimo ahora, solo ponte a la orilla. ¿Qué significa ponerte a la orilla? Pues empieza con los devocionales, ¿no? Cada mañana, muy temprano en la mañana, está un devocional tan diferente a todos los años que hemos enviado, por muchos años ya. Todos los días, no ha habido un día que no recibas un devocional y todos son distintos y nuevos. Todos son inspirados por Dios. Y también, si tú lo quieres, un discipulado personificado también está a tu alcance. Eso es ponerse a la orilla. No te pierdas los miércoles de taller porque son muy edificantes con todos los valores que estamos viendo. Es un libro que no está en ninguna parte ni en internet. Solamente se está escribiendo apenas. Todo lo que Dios nos da viene de lo alto, con sabiduría de lo alto. Esta misma predicación por primera vez se está subiendo al internet. Nunca antes nadie la predicó. No está copiada de ningún lugar. Los viernes invitamos a personas, hermanos en Cristo, para que ellos crezcan también, a edificar a otros hermanos. Y también te invito a que sobre todas las cosas no dejes de orar y no dejes de leer en tus tiempos las Sagradas Escrituras. Eso le llamamos nosotros no dejarnos de congregar. Pero muchos tienen la costumbre de solamente congregarse cuando se congregaban los domingos. Pero de ahí en fuera sueltan a Dios, lo echan como mochila atrás y siguen su vida en su sabiduría humana. Y no es así, no podemos hacer eso. Nuestro Padre Celestial nos puso haciendo su voluntad y eso es lo que tenemos que hacer. En estos días son difíciles, yo lo sé que son difíciles. ¿Ustedes creen que no pasamos también por cosas difíciles? Pasamos, como mexicanos también pasamos por cosas difíciles, estamos en situaciones difíciles, pero en las situaciones difíciles vigilamos que nuestro ánimo no caiga en desánimo, porque nosotros tenemos a un Dios que nos dice, siempre les daré apoyo, y eso para nosotros es un estandarte. Quiero llevarte a otro ejemplo en la vida de Moisés. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 13, ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Fíjese lo que le está diciendo Moisés quejándose con Dios. Él le está diciendo, ¿de dónde yo voy a sacar? Se le olvida de que el que abrió el mar es Dios, el que les ha dado el maná es Dios, el que les ha dado agua a beber es Dios, que todas las guerras que han ganado se las ha dado Dios, y él ha olvidado Moisés, ahora es él, porque dice, ellos vienen a mí llorando y me piden carne, ¿de dónde voy a sacar? No dice, ¿de dónde tú, Padre, vas a sacar? Él dice, ¿de dónde yo voy a sacar? Y se le olvida su dependencia a Dios. Vamos a aprender algo también aquí, porque él está muy desanimado, porque la gente se la pasa chille, ay, que deberíamos haber quedado allá en Egipto, allá comíamos carne, chile verde, cebollas, allá de verdad hacíamos cosas distintas, ¿para qué nos trajiste aquí? No tenemos ganas de comer carne, y todas esas quejas lo atormentaban a Moisés, y dijo, ¿qué soy su padre? ¿Qué soy su madre para estarlos lidiando? Si tú me mandaste a guiar a este pueblo solamente, ¿por qué me haces soportar a este pueblo necio? Y él se comienza a quejar, pero aprendamos algo importante aquí de este ejemplo. Dice Moisés y magnificó sus propios logros. Él estaba magnificando yo, ¿no? Como que él era el que él los guiaba, pero la verdad no era él, era Dios que los estaba guiando a través de Moisés. Moisés, quizás muchas personas piensan, es que la ley de Moisés, perdón, la ley de Moisés es la ley de Dios que le dio a Moisés. Eso es muy distinto a decir que es la ley de Moisés. Es tan distinto. Estamos hablando de una sabiduría celestial a una sabiduría de hombres. Entonces, no puede ser que es la palabra de Pedro, la palabra de los escritores. Son escritores, no son autores. El único autor se llama Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, todos los demás son simplemente autores,
como yo solamente soy simplemente el instrumento para escribir esta predicación, el instrumento para escribir el taller que los miércoles, el instrumento que Dios usa para escribir lo que Dios me da a escribir, pero yo no soy nadie, soy simplemente eso, porque seguramente cuando yo no esté, o si Dios decida quitarme de en medio, Él pondrá a alguien más y le dará esa unción, pero el principal es Dios. Igualmente Moisés. Números 11, 14 y 15 en el lenguaje actual dice: por mis propias fuerzas, escuchen a Moisés, ¿no? Porque son ejemplos para nuestra vida. Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Qué arrogancia, ¿no? Cuando es Dios el que los va guiando. ¿Que no era la nube en el día? ¿Que no era la llama de fuego? ¿O era Moisés el que prendía esa llama de fuego? ¿O era Moisés que hacía un humaderón para que esa nube los protegiera del sol en el desierto? Pero aquí dice: por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Qué desanimado está Moisés aquí. Me harías un gran favor, le dice a Dios. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Los que guiamos a otros, muchas veces tenemos frustraciones, trabajamos con gente, sí, trabajamos con gente, pero trabajamos para nuestro Señor Jesucristo. El que hace la obra es Él, no nosotros. Cuando nosotros tenemos desánimo, que tenemos falta de fuerza, pues vayamos a Él, Él las da y las da en abundancia. Nosotros tenemos que entender eso, que la obra no es nuestra, nosotros no es nuestra palabra, es de Él, y si es de Él, nosotros tenemos que ir a Él. Como guías de un pueblo tenemos que hacer eso. Dice en Números 11, versículos 16 y versículos 17 en el lenguaje actual. Dios le respondió a Moisés, le dijo a Moisés: reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes, llévalos al santuario y que esperen allí. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del Espíritu que está en ti para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo. Cuando nosotros vemos este ejemplo, vemos de que si está haciendo demasiado trabajo, demasiada carga, es tiempo de delegar, porque aquí está la enseñanza. Dios no te quiere que tú vayas más allá de tus fuerzas, siervo. Dios quiere de que tú delegues, porque la enseñanza, la instrucción aquí está. Entonces Dios dice: yo bajaré. Entonces tú y yo y todo aquel que dirigimos a un pueblo tenemos que aprender a delegar para que esa carga sea distribuida. La clave es eso, las responsabilidades que el siervo tiene que aprender a delegar, porque no es el Dios, no es el que manda, es Jesucristo el de la obra. Él es la cabeza, Él es el que nos está diciendo en este momento: delega, porque la obra es de Dios. Y Dios estará con esa delegación en todas las que tú distribuyas tu trabajo o yo distribuya el trabajo. Números 11, 21 y 22, y luego nos pasamos del 31 al 34, lenguaje actual. Y Moisés respondió: Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer a todo un mes? Son como 700,000 hombres, sin contar a las mujeres. Aún así, matáramos todas las vacas y ovejas que traemos, o les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos. Versículo 31 al 34. Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. La gente se la pasó juntando codornices todo ese día y toda la noche y en el día siguiente. El que menos codornices juntó hizo 10 montones y algunos hasta pusieron a secar codornices alrededor del campamento. Todavía no acababa la gente de comer codornices cuando Dios se enojó contra ellos. Los castigó
picó tan duramente que muchos murieron. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, nombre que significa tumbas del apetito. Por allí el pueblo enterró a los que solo pensaban en comer. No pensemos solamente en nuestro beneficio, pensemos siempre en lo que Dios quiere, no lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Si tú aprendes a hacer la voluntad de Dios, te irá bien. Si aprendes a hacer la voluntad de Dios, el desánimo estará bien controlado. Siempre que caigas en un desánimo, saldrás de él rápidamente, porque el que te sacará será Dios. Y ya lo vimos. ¿Cómo es eso? Ponte a la orilla, sal de ese desánimo, ponte a la orilla, oí la voz de Dios a través de devocionales, todos los estudios que tenemos en la semana, y verás que ese desánimo desaparece, solo por la palabra de Dios. Quiero llevarte a otro ejemplo, en Josué, capítulo 7, versículos 7 al 9. Dijo Josué: Dios nuestro que gobierna sobre todos, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? Vean el desánimo de Josué. No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan, los cananeos y todos los que allí viven nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harás entonces para que no diga que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Yo quiero hacer una aclaración aquí, porque quizás muchos no entienden lo que este ejemplo está simbolizando. Aquí Josué no se está preocupando por la gente, se está preocupando porque él ama a Dios, se está preocupando porque él se interesa mucho de que su Dios no sea vociferado el nombre de Jehová Dios. A él le interesa eso, no le interesa de que perecieron los israelitas, no le interesa eso, le interesa que Dios no sea blasfemado su nombre. Eso es lo que Josué le está preocupando bastante. Y todos aquellos que nos preocupa el qué dirán de Dios, nos preocupa hacer las cosas bien. No somos piedras de tropiezo como Josué está preocupado por eso. Él no está haciendo las cosas como preocupados por el pueblo. Él no está preocupado por el pueblo, está preocupado por lo que pueden pensar de su Dios, porque él ama a Dios, porque ama sobre todas las cosas, y él sabe que si su voluntad hizo que perdieran esa guerra en Ai, bueno, no cuestiona a Dios, él solamente se preocupa los demás, ¿qué van a decir de mi Dios? Y eso es lo que le preocupa, y eso es lo que te debe de preocupar a ti. No un hombre cristiano, una mujer cristiana desanimado, ni te preocupa qué van a pensar de Dios. Por eso haces las cosas terribles que haces, porque no te preocupa a Dios, a ti te preocupa. Es que me siento desanimado, es que tú no sabes lo que yo siento, es que solo te preocupas por ti. ¿Cuándo te vas a preocupar por Dios? Cuando te vean a ti, y eso que son cristianos. ¿Cuándo te vas a preocupar por Dios como se preocupó Josué? La revelación de la palabra es eso. La revelación de la palabra es entender todos los ejemplos que Dios tiene. Si tú lo lees así a la corrida, tiene la impresión de que está preocupado porque perdieron una guerra. Él no está preocupado por eso. Él está preocupado porque los demás que van a ver en él el reflejo de Dios. Si él siempre dijo, los venceremos a los gigantes, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Aun cuando de los 12 eran solamente él y otro compañero, solamente se pusieron contra todos y dijeron, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Entonces a él le preocupaba Dios solamente. En tu desánimo, tú eres una piedra de tropiezo para los demás. Y preocúpate por Dios. También este otro ejemplo en la vida de David. Primera de Samuel 36, lenguaje actual. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaba la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en Dios, que podía ayudarlo, y así se animó. Cuando nosotros estamos en una tragedia, no debemos desanimarnos al tal grado de no buscar a Dios. Debemos buscar a Dios, a pesar de lo que sea, de la situación que estemos. Debemos buscar siempre a Dios como David lo hizo, porque
Es claro que cayeron en desánimo, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado a sus esposas. Y los mismos soldados se sentían tan desesperados que culpaban a David a tal grado que lo querían apedrear. Por esa razón, pues él, en lugar de caer en un desánimo, él fue con ese desánimo a Dios y le preguntó a Dios. Primera de Samuel 30, versículo 8. David consultó a Dios: ¿debo perseguir a esos bandidos? Y si lo persigo, ¿los alcanzaré? Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. ¿Cuántas cosas te han robado a ti que han caído al desánimo? ¿Te han robado el trabajo? ¿Te han robado tu paz? ¿Te han robado? ¿Qué te han robado el enemigo? ¿Qué ha venido a usurpar lo que el enemigo vino a robarte? Y Dios te dice en esta hora, porque son ejemplos para nuestra vida. Esta pandemia te ha robado muchas cosas, pero Dios te dice en esta hora: ve, persíguelos, los vas a alcanzar. Yo estoy contigo. Y eso es lo que tenemos que hacer, no caer en desánimo. Tenemos que animarnos y decir: si Dios me dice que yo los persiga y todo lo que yo he perdido lo persiga, yo lo voy a hacer porque Dios me está diciendo, esta es palabra de Dios. Y yo tengo que cobrar ánimo porque no me lo está diciendo hombre alguno, me lo está diciendo el poderoso gigante de Jehová, Dios de los ejércitos. Y si Él me dice que yo voy a recuperar eso, yo lo voy a hacer porque Él lo dijo, Él no miente. Y aun cuando nosotros nos sentimos cansados, ¿ustedes creen que cuando David volvió, ellos venían de una guerra? Tú vienes de una pandemia, estás en una pandemia, vienes agotado. Los soldados también estaban agotados. 700 de ellos salieron a perseguir y en un momento dado 300 de ellos desistieron porque ya no podían más. Y David continuó con los restantes. Y Dios le dio la victoria. Porque si Dios te dice, no digas, es que ya no están conmigo, esto, el otro. Pero Dios está contigo. El que te dice en este momento, vuelve, Él está contigo. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la restauración. Él va a ser el que te va a restaurar aquello que has perdido. Anímate. Sal de ese desánimo y vuelve al consejo de Dios. No dejes que el enemigo te esté atormentado. Es que ya lo perdí, ni modo. No, Dios te está diciendo: vuelve, restaura, recupéralo. Segunda de Corintios, vamos a ver también aún aquellos que estuvieron con Jesús como sus apóstoles, cómo también ellos cayeron en un desánimo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10 en el lenguaje actual. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. En esa debilidad siempre Dios se va a manifestar. Siempre que tú digas no puedo porque necesito tu ayuda, Dios se va a manifestar. Dios estará siempre contigo. Él dice siempre estará contigo. Un último ejemplo es el de los discípulos de Jesús. Este ejemplo lo vamos a ver en el libro de Lucas 24, 15 al 17. Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Estoy hablando de dos personas que venían de ver que crucificaban a Jesús. Entonces, si venían comentando eso, es cuando Jesús se les apareció a ellos y se les puso a un lado. En el versículo 16 dice: pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Esta aparición de Jesús en los discípulos que iban a Emaús sucedió en el mismo día que resucitó entre los muertos. Muy bien corresponde a los discípulos de Cristo. Cuando nosotros estamos desanimados y estamos hablando de Jesucristo, Él siempre estará a tu lado.
porque aun cuando eran dos, Él vino a ser el tercero en esos dos discípulos. Y siempre que una persona está hablando de Jesucristo, necesita a otra persona. Y si tú estás desanimado por cualquier circunstancia, así como estos dos discípulos que iban en camino de Emaús, eran solo dos que iban conversando, pero su conversación era acerca de su Señor Jesucristo. Y Él vino a formar el tercero porque Él sabía, reconoce la palabra: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y ahí se cumplió. Eso es revelación, entender palabras que no están escritas. Eso es revelación de entender la Escritura para edificación nuestra. Eso es la revelación que da el Espíritu Santo. No lo que está escrito, lo que puedes leer textualmente. Es entender lo que sucedió allí. Es comprender de que siempre que están dos personas desanimadas, pero su conversación es acerca de Jesucristo, Él viene y ser el tercera persona. Porque ahí está la iglesia gloriosa. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. ¿Para qué se congregan en el nombre de Jesús? Si no es para hablar de Él, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, está Él allí en medio de ellos. Y cuando Él está en medio de esos dos, entonces comienza a hacer la obra de Dios. Porque en el nombre de Jesucristo se cae todo desánimo. Y es lo que pasó en esos dos jóvenes. Para finalizar, quiero agregar de parte de nuestro Padre Celestial algunas promesas. Estas promesas yo quiero que de verdad te las lleves en tu corazón, porque nadie estamos exentos a no caer en desánimo. Pero estas promesas que te quiero enumerar son: primero, debemos de estar seguros que la bendición de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo está sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 en el lenguaje actual: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Debemos agradecer a nuestro Dios las gracias y consuelos que Él nos da, pero estemos siempre confiados en que Dios complementará la obra en cada uno de nosotros. Eso nos puede animar mucho y puede sacarlo de cualquier desánimo. En toda alma donde haya comenzado una regeneración Dios, Él va a completar esa obra. Quiero llevarte también a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios, el que los eligió para ser parte de su pueblo, y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Debemos orar unos por otros. Los hermanos deben expresar así nuestro amor fraternal, el estar orando unos por otros. Quiero que veamos segunda de Tesalonicenses y con esto termino. Capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Gracias al Señor Jesucristo, estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Nuestra confianza está en Dios, porque de otro modo no hay confianza en el ser humano. Si Dios está en tu corazón, va a haber confianza y vas a ser un ser humano confiable. Si no está Jehová Dios en tu corazón, vas a ser una persona que todo mundo va a tener mucha desconfianza. Vamos a orar y principalmente darle la honra, gloria a quien merece la honra, a quien merece la gloria, que es Jehová Dios de los ejércitos, que a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, Él nos ha hablado en este momento. Padre, muchas gracias por tu manifestación y tu poder. Padre, sácanos a tu pueblo de todo desánimo. Sácanos de todo lo que el enemigo nos ha hundido en lo más profundo de la cueva de ese desánimo, como fue Elías a dar a esa cueva, a lo profundo de esa cueva. Que la atracción que hace, como la gravedad, el desánimo, no nos jale a esa profundidad. Padre, permítenos estar ahí en la orilla, oyendo tu palabra, porque sabemos
y reconocemos que solo el oír tu palabra, tú dices en el libro de Isaías que hará el efecto para la cual tú la has enviado. Solo tú quieres que nos pongamos en la orilla para poder oír tu voz. Y tu voz y tu palabra hará lo que nosotros necesitamos ser transformados. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, hermano. Te bendigo, hermana. Bendigo a tu familia, bendigo a aquellos que ni siquiera conocen a Dios, que son tus familiares y que corren en el camino apresuradamente, en un camino de perdición. En el nombre de Jesucristo, yo aclamo al Padre y le pido que lo que ha hecho en mí lo haga también en tu familiar y en ti mismo. En el nombre que sobre todo nombre te bendigo, en el nombre de Jesucristo. Amén.